Vimos antes cómo era el coeficiente de fricción para el flujo turbulento hidráulicamente liso, que en definitiva se presenta cuando la rugosidad de la conducción queda completamente cubierta por el espesor de la subcapa viscosa, ¿sí? Por lo que habíamos llamado delta prima, es decir, que cuando K, la rugosidad característica, es menor que el espesor de la subcapa viscosa o subcapa laminar delta prima, entonces teníamos escurrimiento turbulento hidráulicamente liso. Respecto del flujo turbulento hidráulicamente rugoso, se ha visto experimentalmente que se tiene cuando un Reynolds característico que llamamos Reynolds de corte o Reynolds de grano, que está definido por una longitud característica dada por la rugosidad equivalente, la velocidad característica, que es la velocidad de corte, y por supuesto la viscosidad cinemática, es mayor que 70. Fíjense que si el espesor de la subcapa viscosa o subcapa laminar uno lo había definido como 5 veces nu sobre la velocidad de corte, la viscosidad deja de tener influencia, es decir, que el escurrimiento se comporta como hidráulicamente rugoso, cuando esa rugosidad equivalente K es mayor que 14 veces el espesor de la subcapa viscosa. Y este parámetro K, que llamamos rugosidad equivalente, es una rugosidad que depende de la altura de los elementos de rugosidad, de la distancia entre los elementos de rugosidad y de la forma de la rugosidad. Evidentemente, si uno para caracterizar la rugosidad de una conducción tuviera que tener en cuenta la altura, la separación entre elementos y la forma de esas rugosidades, sería muy complicado. Entonces, muchas veces se trabaja con la rugosidad equivalente, que es K, y en particular en muchos ensayos de laboratorio se suele tomar la rugosidad equivalente como el diámetro de una arena uniforme distribuida uniformemente en la conducción. Fíjense, acá tenemos un esquema de dónde estaría el borde, cómo es la rugosidad, y evidentemente el efecto de cuánto vale el Z' en la ecuación de Prandtl y von Karman va a estar sumamente condicionado por el efecto de la rugosidad, no solamente por el efecto de la viscosidad. Entonces, en estas condiciones vamos a ver cómo se puede determinar el valor de Z' para reemplazar en la ecuación de Prandtl y von Karman cuando se tiene la condición de flujo turbulento hidráulicamente rugoso. Y en esos casos, Nicurazde demostró experimentalmente que el Z' solo era función de la altura de rugosidad y se podía expresar como M por K, siendo K esta rugosidad equivalente, que justamente Nicurazde trabajó como el grano que les hablaba antes, el grano uniforme distribuido en toda la conducción, y este parámetro M, en el caso de flujo turbulento hidráulicamente rugoso, vale 1 sobre 30. Es decir, que en estas condiciones, para flujo turbulento hidráulicamente rugoso, uno puede reemplazar en la ecuación de Prandtl y von Karman el valor de Z' por K sobre 30. Entonces, si uno hace el reemplazo, se obtiene para superficies hidráulicamente rugosas una relación entre V, la velocidad, y la velocidad de corte igual a 2,5 del logaritmo natural de 30Z sobre K. Y haciendo algunos pasajes, viendo cuánto es el logaritmo natural de 30 y demás, uno puede tener que la distribución de velocidades va a ser igual a la velocidad de corte
por 2,5 del logaritmo natural de z sobre k más un término que vale 8,5. De la misma manera que se hizo para flujo turbulento hidráulicamente liso, para flujo turbulento hidráulicamente rugoso, vamos a calcular el caudal integrando en esos anillos de isovelocidad. Entonces, finalmente nos va a quedar que el caudal es pi por radio al cuadrado por la velocidad de corte por el término entre corchetes. Y pasando pi por radio al cuadrado dividiendo, nos queda la velocidad media. Entonces la velocidad media va a ser igual a la velocidad de corte por el parámetro entre corchetes, que depende de la relación entre el radio y la rugosidad. También podríamos tomar entre el diámetro y la rugosidad. Ahora, si recordamos que la relación entre la velocidad y la velocidad de corte era igual a la raíz de 8 sobre el coeficiente de fricción F, uno puede determinar una nueva expresión para el coeficiente de fricción, que va a ser 1 sobre la raíz del coeficiente de fricción igual a 2 por el logaritmo en base 10 o el logaritmo decimal de d sobre k, acá ya estamos trabajando con el diámetro en lugar del radio, más un término igual a 1,14. Y lo que se ve es que para flujo turbulento hidráulicamente rugoso el coeficiente de fricción solamente es función de la relación d sobre k, es decir, es función de la rugosidad equivalente de la tubería. Ya el flujo hidráulicamente rugoso no es función del número de Reynolds, es decir, que no importan los efectos viscosos en la determinación del coeficiente F. Resumiendo, se puede expresar que si K, la rugosidad equivalente, es menor que el espesor de la subcapa viscosa, entonces el coeficiente de fricción es función del número de Reynolds. Y esto surge de la ecuación de Karman-Plan para tubos lisos. Si K es mayor que 14 veces el espesor de la subcapa viscosa, entonces el coeficiente de fricción solo va a ser función de D sobre K. Es decir, que para tubos rugosos, el coeficiente de fricción es independiente de la viscosidad. Ahora, fíjense que entre K, o rugosidades, entre delta prima y 14 delta prima, el coeficiente de fricción va a depender tanto de los efectos viscosos dados por el número de Reynolds como de la rugosidad dada por la relación entre el diámetro y la altura de rugosidad equivalente. Este rango de rugosidad, y no solamente de rugosidad, sino que también depende de las condiciones del escurrimiento, porque como vimos, el espesor de la subcapa viscosa depende de las condiciones del escurrimiento, nos va a definir un rango de escurrimientos que no son ni hidráulicamente lisos ni hidráulicamente rugosos, donde los escurrimientos podemos caracterizarlos como rugosos viscosos y el número y el coeficiente de fricción F depende tanto del Reynolds como de D sobre K. Como se indicara entonces, una tubería puede funcionar como hidráulicamente lisa o como rugosa según la relación K sobre delta prima, la relación entre la rugosidad y el espesor de la subcapa laminar o subcapa viscosa, que a su vez depende del número de Reynolds. Es decir, que en función de las características del escurrimiento y de las características de la tubería puede tener un funcionamiento como lisa, como rugosa o como en la zona de transición entre ambos, rugosa-viscosa. Para poder apreciar la relación entre K sobre delta prima en función del número de Reynolds, uno puede, a partir de las ecuaciones que ya vimos, por ejemplo, la relación entre la velocidad y la velocidad de corte, que habíamos visto que era la raíz de 8 sobre
el coeficiente de fricción, que en definitiva lo podemos reescribir de esta manera, sabiendo que el espesor de la subcapa viscosa se puede definir como 5 veces la viscosidad cinemática sobre la velocidad de corte. Integrando estas dos expresiones, uno puede expresar el espesor de la subcapa laminar como 5 nu por la raíz de 8 sobre u por la raíz del coeficiente de fricción F, y dividiendo por el diámetro nos va a quedar un factor numérico sobre el Reynolds por el número de Froude. Y evidentemente el Reynolds sabemos que es función de la velocidad media del escurrimiento. El Reynolds sabemos que es la velocidad media por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Entonces, evidentemente queda claro que el espesor de la subcapa viscosa es función del número de Reynolds, es decir, es función de cómo es el escurrimiento, de la velocidad del escurrimiento, y por supuesto también aparece la relación K. Es decir, que K sobre el espesor de la subcapa viscosa es igual a un factor 0,07 por el Reynolds por la raíz del coeficiente de fricción sobre D sobre K. Fíjense que esta relación, que va a ser la que la tubería funcione de las tres maneras que vimos, lisa, de transición o rugosa, va a ser función tanto del número de Reynolds como de la propia rugosidad de la conducción. Y para conocer la influencia simultánea de la viscosidad y la rugosidad, es decir, para caracterizar los tres tipos de escurrimientos, lisos, rugosos viscosos y rugosos, vamos a recordar las expresiones para la tubería lisa y para la tubería rugosa del coeficiente de fricción. Esta es la que hemos obtenido primero y esta es la que hemos obtenido para los escurrimientos turbulentos hidráulicamente rugosos. Fíjense que la primera depende del Reynolds y la segunda depende de D sobre K. Entonces, para hacer un análisis y analizar la influencia simultánea de ambos factores, lo que vamos a hacer es restar en la primera de las ecuaciones, esta de acá, la correspondiente a tubería lisa, el término 2 por el logaritmo de D sobre K. Entonces nos queda que 1 sobre raíz de F menos 2 por el logaritmo de D sobre K va a ser igual a 2 por el logaritmo de Reynolds raíz de F menos 0,8 menos 2 por el logaritmo de D sobre K. Ahora tenemos que 2 por el logaritmo de Reynolds raíz de F menos 2 por el logaritmo de D sobre K es igual a poner 2 por el logaritmo de Reynolds raíz de F sobre D sobre K. Entonces nos va a quedar una expresión donde por un lado tenemos 1 sobre raíz de F menos 2 logaritmo de D sobre K, que va a ser función de Reynolds raíz de F sobre D sobre K. Y lo que vamos a hacer es graficar esto en función de esto, que es lo que hacemos en la diapositiva siguiente. Este gráfico, fíjense que acá tenemos Reynolds raíz de F sobre, bueno, en lugar de D sobre K, acá está puesto R sobre K, y acá tenemos 1 sobre raíz de F menos 2 logaritmo de R sobre K. Acá está expresado en función del radio y no del diámetro, pero bueno, en definitiva es lo mismo. Y acá tenemos una serie de resultados, de experiencias con grano uniforme, o sea, con una rugosidad uniforme, donde tenemos una tubería en la que se ha puesto, se ha pegado granos de arena uniformes y distribuidos uniformemente como hizo Nicolasdi. Entonces vemos, por un lado, que cuando la relación esta, en realidad la relación esta con el diámetro, es mayor que 400, perdón, esta con el diámetro es mayor que 200, con el radio es mayor que 400, los resultados experimentales se alinean en un valor constante de este término. Y esto es evidente porque habíamos obtenido la ecuación para escurrimiento turbulento hidráulicamente rugoso, que esto es una constante. Y, por otro lado, cuando tenemos el funcionamiento como hidráulicamente liso, los resultados experimentales se alinean sobre esta recta oblicua
caracterizada como 2, que corresponde justamente a la ecuación de von Karman y Prandtl para tuberías hidráulicamente lisas. Ahora, entre esta y esta está la zona de transición, donde hay un comportamiento que se corresponde con la zona donde el escurrimiento es rugoso-viscoso. Sería esta distribución de acá, que se corresponde para experiencias con granos de arena uniformes. En definitiva, en este caso, donde los granos, donde la distribución de rugosidad es uniforme, podemos ver que cuando Reynolds raíz de F dividido D sobre K es mayor que 200, que se corresponde justamente con la situación de K sobre delta prima mayor que 14, tenemos una recta horizontal que corresponde con que vale para el escurrimiento turbulento hidráulicamente rugoso. Cuando K sobre D' es menor que 1, es decir, esta relación es menor que 14, tenemos la recta que corresponde al funcionamiento hidráulicamente liso, esta recta oblicua, y cuando tenemos influencia simultánea de la rugosidad y la viscosidad, que sería para este parámetro entre 14 y 200, vamos a ver que el coeficiente de fricción depende tanto del Reynolds como del D sobre K. Ahora, cuando uno no tiene arenas uniformes, como sería el caso que habíamos representado y que podría esquematizarse con esta línea punteada, lo que uno empieza a ver es que se aleja del comportamiento que habíamos previsto y empieza a comportarse de esta manera. E incluso para tuberías comerciales, uno puede si uno representara lo que pasa a través de experiencias con tuberías comerciales, la variación del coeficiente de fricción expresado mediante este gráfico seguiría una línea como la indicada ahí en 4, una situación intermedia entre arena uniforme y no uniforme. ¿Y esto por qué es? Bueno, justamente cuando uno tiene que los elementos de rugosidad no son uniformes y tienen distintas alturas, va a haber algunos elementos que están por encima de la subcapa viscosa y otros que están dentro de la subcapa viscosa. Entonces, no en forma simultánea, todos los elementos empiezan a quedar fuera de la subcapa viscosa y afectar el escurrimiento. Cuando el grano es uniforme, esto se comporta como si fuese liso hasta que todos los granos empiezan en forma simultánea a estar por sobre la subcapa viscosa, entonces el cambio es brusco. Cuando uno tiene elementos más grandes y más chicos de rugosidad, algunos van quedando fuera de la subcapa viscosa, entonces el cambio de comportamiento se produce en forma gradual y más parecido a lo que se indicaría a través de una curva como la indicada aquí. Entonces, como resumen de lo que recién les dije, tenemos que la transición del comportamiento hidráulicamente liso al hidráulicamente rugoso es distinta con arena uniforme a no uniforme. Si la rugosidad es uniforme, la subcapa viscosa descubre simultáneamente la parte superior de todos los elementos. En cambio, si la rugosidad es no uniforme, va a ir actuando progresivamente a medida que la subcapa viscosa vaya dejando al descubierto elementos de menor diámetro. Eso es porque a medida que aumenta la velocidad del escurrimiento, la subcapa viscosa se va haciendo cada vez más delgada y entonces más elementos van quedando expuestos por fuera de esa subcapa viscosa y los efectos dados por la viscosidad del escurrimiento dejan de ser preponderantes respecto a los debidos a la turbulencia que generan los elementos de rugosidad en el flujo. Entonces, bueno, el comportamiento, como pudimos ver, es diferente. Entonces, finalmente lo que vamos a ver es la aplicación
de estos conceptos a las tuberías comerciales. Las tuberías comerciales, ¿cómo uno puede definir una rugosidad equivalente? O sea, un tamaño de rugosidad caracterizado por un grano de arena uniforme. Bueno, lo que se considera como rugosidad equivalente entonces es el diámetro del grano de arena uniforme, que va a generar el mismo valor del coeficiente de fricción, es decir, la misma pérdida de carga, la misma pérdida de energía del escurrimiento, para cuando uno tiene escurrimiento rugoso puro. Es decir, cuando Reynolds raíz de F sobre D sobre K es mayor que 200. Evidentemente, eso sucede, se hace esa consideración porque, como vimos, no es igual el comportamiento cuando uno tiene elementos de rugosidad de distintos tamaños a cuando uno tiene un tamaño uniforme. Entonces, la comparación uno la puede hacer cuando el flujo es turbulento, rugoso puro, completamente desarrollado, es decir, cuando uno está con valores suficientemente grandes como para estar seguro caracterizando un escurrimiento turbulento rugoso. En esas condiciones van a encontrar en la bibliografía muchas tablas que dan valores de rugosidad equivalente para distintos tipos de materiales. ¿Sí? Por ejemplo, los valores para vidrio normalmente son valores muy bajitos, lo mismo para PVC, pueden ser valores muy bajos. Por supuesto, si uno tuviera valores de hormigón, las rugosidades van a ser mayores. Entonces, bueno, uno cuando tiene algún problema práctico puede o ir a los datos del fabricante o a tablas de este tipo que nos van a dar los valores de rugosidad para poder resolver los problemas de tuberías. Ahora, nosotros vimos que tenemos una ley para el coeficiente de fricción F para tuberías lisas, otra ley para tuberías rugosas. Y evidentemente, desde el punto de vista teórico, hacer como hicimos para ambas condiciones a partir de las ecuaciones de von Karman y Prandtl, no puede para la zona de comportamiento intermedio. Bueno, para eso, Colebrook y White, a partir de estudios experimentales y para tuberías comerciales, encontraron una ley o definieron una ley a partir de datos experimentales que funcionaba bien para caracterizar el funcionamiento de tuberías comerciales y que a su vez era asintótica a las otras dos leyes, a la del comportamiento liso y a la del comportamiento rugoso. Y sería esta que está expresada acá, que la idea no es que se la acuerden de memoria, pero sí saber que, considerando la ecuación para tuberías hidráulicamente lisas, la expresión de Colebrook y White para la zona intermedia y la expresión que obtuvimos también para tuberías hidráulicamente rugosas, pueden construirse diagramas como el que está indicado acá. Este es el diagrama universal de Rous, donde caracteriza el funcionamiento de tuberías hidráulicamente lisas, la primera de las ecuaciones que vimos, mediante esta línea que está acá en el diagrama. El funcionamiento hidráulicamente rugoso mediante estas líneas horizontales para distintos valores de relación D sobre K. Y la zona de transición entre la lisa y la rugosa, que serían las expresiones de Colebrook y White para distintos D sobre K, son estas curvas que están representadas aquí. Este diagrama es universal porque caracteriza el escurrimiento turbulento para cualquier fluido, porque no se hace ninguna especificación respecto de qué fluido es, y también para caracterizar escurrimientos tanto turbulentos, que serían para Reynolds grandes, como el escurrimiento laminar, que vimos que el coeficiente de fricción era 64 sobre Reynolds, que también lo representa a este lado. En el diagrama universal de Rous podemos ver que en este eje de acá tenemos el número de Reynolds. Cuando uno conoce el número de Reynolds, uno baja a través de estas curvas. Del lado derecho tenemos el coeficiente de fricción F,
Acá abajo tenemos el factor Reynolds raíz de f, que para algunos problemas prácticos es sumamente interesante. Entonces, si uno conoce el Reynolds raíz de f, puede subir verticalmente hasta el valor de d sobre k que le interese, y a partir de acá sale y saca el coeficiente de fricción, y este otro eje no tiene importancia práctica, sino que solamente se utiliza para el armado del diagrama. O sea, un diagrama como el de Rous expresa tanto las ecuaciones para escurrimiento del coeficiente de fricción para escurrimiento laminar, para escurrimiento turbulento hidráulicamente liso, para escurrimiento turbulento rugoso y para la zona intermedia rugosa-viscosa, dada por las expresiones de Colebrook y White entre esta línea y esta línea de acá. De la misma manera que el diagrama de Rous, hay muchos otros diagramas en la bibliografía. Acá, por ejemplo, pueden ver el diagrama de Moody, donde uno puede tener el valor de rugosidad en función del número de Reynolds. Evidentemente, este es el comportamiento para escurrimiento laminar, y acá tenemos el escurrimiento turbulento. El funcionamiento hidráulicamente liso, cuando las rectas son horizontales, es decir, que los valores del coeficiente de fricción son independientes del número de Reynolds. Fíjense que acá son horizontales, quiere decir que tenemos escurrimiento rugoso, hidráulicamente rugoso puro, y donde tenemos cierta curvatura se emplean las ecuaciones de Colebrook y White.